Ahora sí. Ahora sí, todo lo que diga será grabado y usado en mi contra o a mi favor. Ahora sí. Ahora sí no me salvo. Venga, les voy a compartir. Vamos a ver un tema importante dentro del discipulado. Recuerden que el discipulado es una realidad de nuestras vidas o tendría que ser una realidad de nuestras vidas y asumirlo y caminar en él. Una de las fases a las que vamos a llegar después de la que vimos la semana pasada, que fue, ¿cuál fue? Demostración, ¿se acuerdan? Es la supervisión. Esta parte de supervisión, a los que han estudiado administración de empresas, no sé si aquí hay alguien que haya estudiado administración o administración de empresas o haya estudiado management o algo así. Gracias, Artur. Es la la situación de que lo que una vez que tú generas todo un plan y empiezas a implementar las cosas, debes de supervisar o debes de dirigir. En este caso no es que esto tenga que ver con el management o con la administración, pero hay una realidad dentro de el discipulado y es la supervisión. Después de que los discípulos fueron enviados a trabajar, tuvieron que volver a reunirse para compartir sus experiencias con el grupo. Es decir, los discípulos estaban avanzando, estaban siendo bendecidos, estaban en un momento eh, de experimentando el poder del Espíritu, el Evangelio. Pero algo muy interesante, mis amados hermanos, es que una vez que ellos iban experimentando todo ese crecimiento espiritual, esa madurez, ese choque con con las fuerzas contrarias a las fuerzas celestiales, con los demonios y con todo esto, ellos venían y reportaban y tenían que estar con alguien que les dijera, bueno, ¿y esto qué significa? Y yo creo que a ti te ha pasado que de repente hay situaciones que ocurren en tu vida y tú tienes que ir con tu líder espiritual, tienes que ir con quien te está discipulando y decirle, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Oye, tuve este sueño, oye, me pasó esto, oye, pues se me han oído eso de se me subió el muerto, ¿no? Se me subió el muerto que no es más que una opresión, ¿no? Espiritual. Ahora ya no sabemos, ya no decimos se nos subió el muerto, a los cristianos ya no se nos sube el muerto. Ahora sabemos que es un choque espiritual o que es una situación de opresión, ¿no? Y, y dices, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago en este sentido? ¿Cómo avanzo? O de repente dices, no, ¿qué crees? Que ya le di tres bibliazos a alguien, hermano. Estoy bien contento porque me reventé aquí a uno que pecador ahí, que estaba ahí rezándole a la Virgen y llegué y le dije, órale, órale, pecador, arrepiéntete. Y tú llegas bien contento, ¿no? Y de repente, pues ya tu día te puedes decir, a ver, aguanta, ¿cómo? A ver qué hiciste exactamente. Y ya que le dices, no, hermano, es que así no es. O sea, ahora menos va a querer escuchar de Dios porque ya lo hiciste una víctima de tu doctrina, ¿no? De tu teología. Y no lo hiciste alguien que entiende quién es Dios, ¿no? Entonces, esta parte es una parte muy, muy interesante, que nosotros vayamos viendo y que vayamos entendiendo eh, cómo ir haciendo esta supervisión y cómo honrar esta supervisión. Y esto es lo que hoy nos vamos a encargar de ver y lo vamos a hacer de esta manera, repaso. Al examinar alguna experiencia concreta que los discípulos habían tenido, creo que hay un micrófono abierto, si me ayudan a cerrarlo, que los discípulos habían tenido, sacaba alguna aplicación práctica de la misma para sus vidas. Es decir, Cristo lo que hacía es que hacía un repaso de las experiencias que habían tenido los discípulos, ¿sale? Y estas experiencias que habían tenido los discípulos, él les da una lectura y las traduce y les dice, ah, ok, hay una muy notoria. Y ustedes recuerdan cuando los discípulos regresan después de haber sido enviados y dicen, ay, Señor, los demonios se sujetaban y nos hacían caso y sacamos demonios y sanamos. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo ante este repaso o ante este diálogo de los discípulos? ¿Alguien recuerda cuál fue la respuesta de Cristo en los evangelios? Adelante, levante la mano o abra su micrófono y nos dice cuál fue la respuesta. Ánimo, ánimo, nadie ha leído los evangelios. Sí lo saben, hombre. Sí, a ver, abran su micrófono con decisión y confianza. Venga, reina.
Hola, buenas. Oye, bueno, exactamente, no me acuerdo la palabra, pero apaga tu micrófono. Tu Fer, perdón. Eh, Cuando ellos llegan y están emocionados de que sacaron demonios, pues yo me imagino a Jesús diciendo, no me lo imagino, digo, así fue, pero les dice, no, no se emocionen, o sea, no se emocionen de que hayan sacado a los demonios, ¿no? Sino, pues, emocionense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, pero sí les baja el ánimo, digamos, de esa parte emocional, ¿no? De haber enfrentado a los demonios y haber vencido, ¿no? En el nombre de Jesús. Espero haber dicho lo correcto. Ok, estuvo bien y bien parafraseado, ¿no? O sea, alguien más quiere, por qué Cristo, en un sentido, ¿a poco no te sentirías desanimado? Tú llegas bien emocionado, ¿no? Llegas bien emocionado y ¿por qué? Porque Dios te usó, ¿no? Porque fuiste usado por Dios, ¿estás de acuerdo? Y de repente llegas con Cristo y dice, a ver, está padre, o sea, está muy bien, pero tranquilos, lo más importante es que sus nombres están escritos, que tienen eternidad. ¿Por qué? A ver, denle un poquito más de recoveco, hagan un poquito de búsqueda así en el espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué desanimar? En cierto sentido, para algunos es desanimar, para algunos es como ubicar. Por qué hacer ese stopper? A ver, más, una participación más. Es más, hasta aquí hoy van a participar todos, ¿eh? Así es de que ni digan, ay, es que no se escucha mi cámara, es que no se ve, es que hoy no. Hoy es día de que todos participan porque este tema se llama supervisión y se llama repaso. ¿Cómo se llama? Repaso. Entonces, hoy todos participamos y hoy nadie se equivoca. ¿Por qué? Yo quiero opinar, si me permite, pastor. Adelante, Magda, y después Arturo, por favor. En Lucas 13:25 he de confesar que es uno de mis versículos al cual le tengo pánico. Nos dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del mal. Esto a mí me da mucha reflexión de que por más que queramos estar dentro de la palabra del Señor y eso cualquiera puede cometer un error y entonces no quedar tan bien como uno quisiera con el Señor. Entonces, en esa parte sí es una recomendación que hace Jesucristo de que no debemos, ahora sí que brincarnos las trancas y hacer las cosas justamente como Él enseña. Ok, gracias, hermano Magda. Adelante, hermano Arturo, por favor. Sí, no sé, esto me lleva al pasaje este donde nos dice que no nos hagáis tesoros en la tierra porque la orina y el polín la corrompen, sino buscar los tesoros en el del cielo. O sea, estaban emocionados, pero tenían al maestro todavía, todo estaba con ellos. ¿Qué pasó en el momento que Jesús cumplió con su misión, ¿no? Que fue la cruz y por todos nosotros. Se quedaron solos, ¿cuántos lo abandonaron? ¿Cuántos lo dejaron? O sea, sí es cierto, en ese momento pues, recibe una pequeña frustración, se puede decir así, ¿no? Cuando le dice, pues eso no es nada, todavía mayores cosas verán, ¿no? En mi nombre. O sea, sí es una confrontación cuando haces algo y no te reconocen ese pequeño detalle. Pero hay que pensar que mayores cosas haremos. O sea, este es un preámbulo, es un pequeño paso de lo que vamos a poder hacer y de lo que tenemos que hacer, ¿no? Así es. Es interesante los comentarios que han hecho cada uno de ustedes y
Y fíjense cómo el padre, y esto es algo que el que discipula tiene la pregunta, Arthur, que la pregunta es sobre esta parte de cuando los discípulos llegan y dicen, oye, en tu nombre sacamos demonios y demás, y todo esto en este pasaje, Cristo les dice, a ver, sí está bien, qué bueno, pero lo importante es que sus nombres están escritos en el reino, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿por qué esa respuesta, no? ¿Por qué eso un poquito de desanimar, ¿no? Y de decir, ay, pues, o sea, tranquilos, ¿no? O sea, está bien lo que hicieron, pero no, pero tranquilícense. Y aquí hay algo bien interesante, y es como gente que va a discipular, o como gente que está siendo discipulado, tenemos que aprender a tener nuestra vida centrada en Cristo y entendiendo que nada pasa fuera de Dios y que todo lo que tenemos, hacemos o dejamos de hacer está en las manos de Dios. Todo lo que hacemos bien, ¿de quién es? De Dios, ¿me explico? Adelante, Ramón, no voy a seguir explicando. Voy a dejar que sigan hablando porque si no, doy respuesta, si no vale. Perdóneme, pastor. Dale, dale. Yo creo que esa respuesta que les dio Jesús es porque, bueno, usted conoce el corazón de todos. Él disipula, Dios usa a todo mundo, no tiene que porque te portas mal no te va a usar. Recordemos que hubo alguien que lo discipuló porque lo siguió por 3 años, que también predicó, que también echó demonios fuera, que también sanó personas en su nombre y al último lo traicionó, que estamos hablando de Judas. Y por eso esa respuesta, porque Él conoce, podemos andar todo el tiempo haciendo la obra de Dios porque Dios nos usa, pero sin embargo no hemos sido convertidos bien como Él quiere, nos portamos de una manera, pero por dentro estamos pensando otra. Eso nada más, pastor. Gracias, Ramón. Gracias. A ver, Joana. Bueno, también una parte que dice también en la palabra de Dios, ¿no? Así como los discípulos reaccionaron en el momento que ellos se dieron cuenta que echaron fuera demonios, ¿no? Y llegaron así muy contentos y todo, pero también siento que tal vez fue como dice la palabra de Dios, no nos debemos de vanagloriar, ¿no?, a nosotros mismos de lo que hacemos, sino que en ese momento nosotros le debemos de dar la gloria a Dios, porque Él es el que hace las cosas. Dice, no por nuestras fuerzas hacemos las cosas o se echan demonios, sino que Dios es el que nos da esa autoridad para poder echar fuera demonios, para poder sanar y para hacer infinidad de cosas, ¿no? Pero es la autoridad de Dios que nos da a nosotros mismos una vez conociéndole. Entonces, por eso dice, no nos debemos vanagloriar, sino que le debemos de darle la gloria a nuestro Señor, porque es un testimonio que se debe de estar dando. Entonces, siento que en ese momento fue eso, ¿no? Tal vez les habló así fuerte, pero fue para que no se vanaglorien a ellos mismos, sino que se den cuenta que lo que hicieron fue por autoridad que se les dio en ese momento. Ok, muy bien. Muy bien, Joana. Gracias. Adelante, Eliseo, por favor. Gracias, pastor. Sí, creo que lo importante aquí para mí es centrarnos en lo que Dios nos pide y recordar que solamente somos sus instrumentos y que todo lo que se hace los logros y demás, pues son dados por Él y Él tiene también los tiempos perfectos. Y hay una parte que nosotros podemos verlo como humanos en lo terrenal. Sin embargo, Jesús se va hasta no solo en lo terrenal, sino en que tenemos un futuro en Él, y eso es lo importante que tenemos que mencionarle también a las personas, que no es solo el aquí, que también tenemos una eternidad. Así es. Muchas gracias, Eliseo. Interesante. Adelante, Robert, por favor. Lo que yo pienso de esta respuesta es, digamos, como tratar de enderezar el enfoque de los discípulos, porque llegaron con él a contarle, sacamos demonios, hicimos tantos prodigios, cuando el enfoque tal vez si se hubiera ido por ese lado, era tras
las situaciones asombrosas, ¿no? Tras lo asombrante para la gente. Y realmente lo importante para Cristo era, pues, el predicar el evangelio, el salvar a la gente, el recolectar más almas para Dios. Entonces, tal vez lo que yo considero es que esa respuesta fue para enderezar un poco el foco de los discípulos hacia el objetivo correcto. Gracias, Robert. Interesante. Adelante, Arturo, por favor. Ok, bueno, pues completamente de acuerdo. Yo creo que sirvió para enderezar el camino espiritual. Yo en misiones generalmente cumplo una promesa que me dio Dios, es decir, evangelizar a alguna persona, pero después me dice, ok, ya lo hiciste, es hora de seguir el camino y seguir eh, predicando mi palabra. Entonces, bueno, sí, al menos en mi experiencia, bueno, Dios me ha dado la autoridad de sacar demonios, no, no yo solo, sino también con una autoridad como pastoral. Este, eh, He hecho mil y un cosas, pero siempre Dios me dice, todo es por mi obra, no por, yo obviamente tú eres mi instrumento, sí lo sé, pero yo te mando a hacer esto porque ese es mi propósito. Así es. Gracias, Arturo. Fíjense qué interesante todo lo que todos han mencionado y me encanta porque, miren, si somos capaces de darle lectura, está escribiendo aquí la pastora Reina, dice, lo más importante de acuerdo con la respuesta de Jesús es la relación con Dios, relación personal e íntima, ¿no? O sea, es esa conexión con Dios, es ese foco. Y decían de Judas, y me acuerdo mucho de Pedro, ¿se acuerdan que Pedro fue el que dijo... ¿Y ustedes también se van a ir? No, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo exalta a Cristo y le dice, wow, esas palabras no te las reveló ni carne ni sangre, o sea, literalmente te habló Dios, ¿no? Y en pocos pasajes adelante o en poco tiempo, eh, ¿qué fue lo que le dijo? Aléjate de mí, Satanás, quítate, Satanás, o sea, una revelación profunda, sobrenatural y de poder donde se le entregan las llaves a Pedro, ¿no? Donde se entregan las llaves a la iglesia y demás, de autoridad. Y en ese momento, después de esa revelación, viene una cosa de la carne, ¿no? Entonces, algo decían y es interesante, estamos expuestos. Y hay una situación con lo sobrenatural, como excede lo natural y lo racional, entonces eso nos deslumbra, hermanos. Y al deslumbrarnos, nos hace, ojo con esto, este es un tip de neumatología, Espíritu Santo, pero también de guerra espiritual y demás, ¿no? Y sobre todo también pastoral y obviamente que estás hablando. Lo sobrenatural no es igual a la madurez espiritual. Es decir, no porque saques un demonio quiere decir que seas más espiritual. ¿Soy yo o se fue el audio? Yo Creo que creo fue que el yo también pastor. ya está desconectada Creo porque que se le no hay. cansó. Sí, Ajá, sí, se se le fue el congeló. internet al pastor ahorita, yo creo Ujú, regresó. sí, ok.
escuchan, ¿verdad? Perdón, me sacó el internet. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Ok, Sí, pastor. gracias, perdón. Y Sí, pastor. entonces, el punto es que a veces los presbiterianos, bautistas, todas las demás denominaciones que no tienen el Espíritu Santo, no acercan y nos tachan mucho a los que creemos en el Espíritu Santo, el bautismo, en las lenguas, todo esto. ¿Por qué razón? Porque hemos asociado las cosas sobrenaturales con la madurez y ha sido un desastre. ¿Me explico? E incluso uno de los riesgos más grandes que se han presentado en últimos tiempos es que todos esos que se mueven muy fuerte espiritualmente asocian que su vida está muy bien y empiezan a pecar y a tener cosas grotescas en sus vidas. ¿Por qué razón? Porque se asocia lo que Dios está haciendo con la madurez de una persona. Y eso es un error. ¿Me explico? Entonces, ahí lo que decía la hermana Magda, ¿no? O sea, ese pasaje, ¿por qué está ahí? Porque ubícate. No es que digas Señor, no es que hagas cosas, porque Dios hace las cosas, ¿me explico? ¿Nos necesita? Pues en cierto sentido no nos necesitaría, pero la verdad es que nos ama y por eso nos usa. Entonces, esta parte nos mantiene los pies en nuestro lugar y también nos hace entender que todo pasa para gloria de Dios. Ahora, cuando ocurre algo así, pues claro, el reino se goza, ¿no? El reino se establece, o sea, hay algo sobrenatural y nos gozamos, pero no perdamos el foco, hermanos, ¿ok? Y esto es muy importante porque he visto cómo ministros han perdido el foco. ¿Por qué razón? Porque dicen, no, es que yo ya me muevo y Dios me habla y Dios me dice y entonces yo por eso ya estoy bien. Y de repente, una de las cosas más fuertes, lo sobrenatural no es igual a madurez espiritual, mi hermana Magda. Eso es lo que es, le completo esa frase. Lo sobrenatural no es igual a madurez espiritual, no se iguala. Entonces, he visto con tristeza pastores que están literalmente en pecado así, pero como son buenos en que Dios les dio el don para enseñar, enseñan y como enseñan bien, asumen que entonces lo que están haciendo no es pecado. Y te estoy diciendo pecado o sea, no creas que pecado de oculto, sino pecado donde dices, oye, pues todavía ni te divorcias, estás con tu esposa y estás acá con la otra mujer y literalmente estás con la otra mujer ahí enfrente y todavía ni te divorcias y todo, estás en adulterio, así delante de todos, pero como hablas y hablas la palabra y la palabra es la palabra, hermanos, y Dios es Dios, y Dios va a honrar su palabra, ¿no? Entonces, como pasa eso, entonces asumes, y de ahí a mí me aterró una vez que escuché esto, me asumes que entonces Dios permite el adulterio. ¿Por qué razón? Porque a ti te está usando. Y ese tipo de conclusiones son peligrosas. Adelante, Elizabeth, por favor. No, perdón, Pasti, nada más quería avisarte que ahorita que te congelaste, me quedé yo como anfitrión, ya recibí a una hermana. Nada más que como estoy en el celular, estoy buscando para regresarte la. Ah, ya encontré. Ya Ah, te hice de nuevo anfitrión. Gracias. ok, gracias. Sí, ay, qué bueno que te lo pasó, se lo pasó a alguno de ustedes. Ay, qué bueno. Este, oigan, y fíjense, ahora vamos a seguir con esto. ¿Se dan cuenta lo importante que es el repaso dentro del discipulado? Tú tienes que tomarte el tiempo y ver si la gente está entendiendo lo que tú le estás diciendo y si está avanzando en lo que le estás avanzando. Entonces vamos a hacer aquí un repaso. Necesito que ustedes me digan, ya llevamos 7 clases, ¿no? Con esta. Y ya llevamos 7 puntos. Ahora, clase, necesito que repasemos. Díganme lo primero. Vayamos avanzando. Están todos, no voy a escoger uno solo para que no empiecen a temblar y se empiecen a congelar sus cámaras, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos? Váyanme dando los puntos del discipulado. Vamos a repasar lo que vimos. Y si le quieres poner un poquito, le pones un poquito. No te extiendas mucho porque si no no dejas compartir a los demás. Pero a ver, ¿cómo empezamos esto? Ustedes ya son los nuevos maestros de la clase de discipulado. ¿Cuál es el primer punto que tienen que mostrar? ¿Recuerdan? Pueden ir a sus apuntes, yo sé, no crean que es examen y que no pueden sacar el código. Ay, Dios, y ahí ir a ver las diapositivas, ¿no?
A ver, los slides. Sí se vale, hombre. No voy a decir. Pero el chiste es que contesten y que no me tengan aquí esperando 5 minutos. Si no, me voy a poner triste, que no me entendieron nada. Adelante, Creo que es Lili, por favor. selección. Selección, la primera. Adelante, Lili, a ver. Ay, me la ganó el hermano. Es selección. Es Selección, pero Antes de. Dale. también era aprender a conocer a las personas, que eso es algo que me gustó mucho de este módulo, es aprender a conocer y no nada más llegar a hablar por hablar, sino saber con quién vas a estar hablando y conocer más allá de su nombre y de lo que hace. Es como empezar a tener una conexión, un vínculo más allá de solo vengo a orar por ti, te invito y ya. Exactamente, es esa conexión. Antes de la selección, que fue el primer tema, hay 2 términos importantes que fueron de los que partimos, ¿se acuerdan? Las 2 cosas que Dios... Adelante, Reina, por favor. Propósito y pertinencia. Propósito y pertinencia, que tienen que ver con 2 términos, que son ¿qué? Evangelismo y discipulado. Nosotros evangelizamos y discipulamos y tenemos que ver si hay un propósito y hay que, y somos ¿qué? Pertinentes, ¿no? Si es pertinente hacerlo o no es pertinente hacerlo y si tiene propósito, si tiene sentido o no tiene sentido. Es lo primero. Lo segundo fue la selección, ¿no? Ahí en la selección, ¿quién ya ha seleccionado? A ver, alguien que nos diga y nos retroalimente si en este curso seleccionó a alguien, no tiene que decir el nombre, pero que diga, no, yo sí seleccioné a alguien. Adelante, Yo, Sofía. pastor, bueno, a mí Dios me permitió conocer a una joven que tiene dificultades en su matrimonio y a pesar de que ella, pues, eligió como que a otra persona, finalmente ella decidió que nosotros nos conectáramos y pudiéramos estar orando, leyendo la palabra, intercediendo por su esposo. Y creo que ahora con el tiempo lo que hemos visto ha avanzado en el conocimiento de la palabra, ya ora lo que no hacía al principio porque le daba pena o porque decía que no sabía cómo hacerlo. Pero creo que cuando dijo usted de la selección también, que vimos que quién escogería, por ejemplo, y a quién de los discípulos, yo digo, a lo mejor yo no entraría en ese estándar del Señor, pero dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Él vio algo en nosotros que ahorita no alcanzamos a lo mejor todavía a ver, pero Dios tiene un propósito porque lo que vivimos y lo que pasamos, Dios lo usa más adelante para poder, pues, ministrar o enseñarle a la persona que está pasando por esa situación lo que Dios ha hecho con nuestras vidas y que si lo hizo con nosotros, pues también ellos pueden hacerlo. Y yo he visto en esta joven cómo a pesar de que hay dificultades y que no ve como la respuesta, ella ha perseverado, ¿no? Ella se mantiene a pesar de que pues el esposo todavía no, pues no hay una apertura para poder orar o platicar con él o que haya una restauración. Entonces, digo, en esa situación, pues a mí me da gusto porque lo que yo he aprendido ahorita en todo este curso, a mí me ha servido para poder ponerlo en práctica con ella. Y eso a mí me ha bendecido, me ha edificado porque no solo es para mí, sino que lo puedo implementar con alguien más que está necesitado del evangelio. Gracias a Dios, mi hermana Sofía, gracias a Dios. Y mira qué tan interesante. Seguramente ya has entrado en algunos desafíos, ¿no? De preguntas y, "Ay, yo me pregunto algo", y tienes que buscar más de Sí. Dios, ¿no? Sí, Ok. sí, porque hay preguntas o hay temas que aquí que me dice y yo digo, híjole, y aquí como, entonces pues sí tengo que orar y tengo que ir a la palabra. Así Ujú. es. Y luego Sí, ir tú a gracias. preguntar a quien te disipula, ¿no? Y decirle, ahora tú ayúdame a No, disipular a sí, quien te también así ha sido con disipula. mi pastor. Ujú. Ok, genial, Mi genial. Me pastora. parece Gracias, pastor. excelente. Gracias a Dios por tu vida, Sofía. Gracias a Dios. Adelante, Elisue, por favor.
Gracias, Pasti. Bueno, en este proceso de selección, yo tuve digamos, tres situaciones diferentes, o estoy teniendo tres situaciones diferentes. Una con una paciente que invité a la iglesia y que a veces en ese proceso de discipulado, bueno, ya estaba porque había una separación de su esposo. El esposo regresa a la casa y entonces ya no la deja ir a la iglesia. Y de momento, pues sí, mi humanidad se enoja y dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué sucede eso? Y entonces tengo que aterrizarme y decir, estoy en discipulado, no estoy en estar disciplinando y decir, no pasa nada, vamos a seguir. Afortunadamente ya está en el grupo de oración de la iglesia y demás. Otra selección que hice fue de una hermana en la iglesia que, que me emociona mucho, Pasti, y les comparto, hermanos, porque no la seleccioné yo. Siento que, bueno, y ella misma me lo dijo, es que Dios puso algo en ti hacia mi hijo y a mí, ella está pasando por un proceso de un juicio y demás, y me dice, es que te quiero preguntar algo, ¿por qué? ¿Qué sientes hacia mí y hacia mi hijo? Porque yo siento que tú sientes algo especial por nosotros. Y le digo, pues yo siento algo especial por ustedes, pero no sé qué es, solo sé que viene de Dios. Y entonces estoy en ese acompañamiento con ella. eh, y la otra es mi hermana, que también es tanatóloga y coach igual que yo. Y entonces ella ahora está generando este cambio de empezar a trabajar desde lo espiritual y la parte bíblica. Y entonces un día me hizo una pregunta muy importante del alma y del espíritu, y yo contesté lo que yo sé y lo que he aprendido en mi caminar con Cristo. Sin embargo, como dices, ve con la persona que te disipula o algo, y entonces fui con el hermano Felipe y ya igual él incrementó esta respuesta. Gracias a Dios sí estaba bien la mía, pero él ya sabe, ¿no? Él se va a los significados y todo. Y ha sido muy padre para mí este caminar en esta clase porque pude retomar esta importancia de lo que es realmente el discipulado, que es un propósito y hay un sentido de pertenencia, primero para mí y luego para quien Dios me permita acompañar. Gracias a Dios, gracias a Dios. Interesante, ¿no? Vamos a avanzar al otro porque si no, no nos vamos. A ver, estamos repasando y todos son parte de este repaso. Y si algo en ese tema te hizo pum, es importante que lo digas porque el repaso implica las vivencias. ¿Me explico? A ver, miren, estamos acostumbrados a enseñar y a que nos escuchen, ¿cierto o no? Y a decir ciertas cosas y respuestas y todo, y además en lo profesional pues está la cátedra, la escuela y todo eso, ¿no? Formación, conocimiento, conocimiento, conocimiento. Pero realmente algo bien importante, mis amados hermanos, es escuchar el corazón y escuchar la vida y ver qué está pasando, porque eso es lo que muestra realmente. Una cosa es que yo responda bien. ¿Te acuerdas cuando te hacían exámenes? Yo me acuerdo, bueno, no es que yo no estudie, siempre sigo estudiando, soy medio ñoño, ¿no? Y siempre ando buscando qué estudiar. Pero ¿te acuerdas cuando te decían, aprende, vas a tener examen mañana y estás, el átomo es, y y te lo aprendías de memoria? Si te preguntaban en 3 semanas qué era el átomo, ¿sabías qué era el átomo? No, ya se te había olvidado. Había sacado 10 en el examen donde decía la descripción del átomo y todo, pero no razonábamos. Incluso hoy por hoy, aquí tengo una maestra que es Reina Elena, ¿no? Reina Junior. Ella da clases en una universidad de prestigio, ¿cierto o no? Sí, y una universidad que está buscando el no repetir las cosas, sino analizarlas, concluir y generar ideas. ¿Sí estoy bien, Reina, o estoy diciendo una locura? ¿Por qué? Porque mucho se trabaja en equipo, en grupos de trabajo, en gestión de ideas, en casos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque empiezas a ver que lo que te aprendes de memoria, eso se te olvida, pero lo que te aprendes, lo que realmente vives y bajas y resuelves, eso se queda. ¿Estoy bien, Reina, o estoy diciendo una locura? Tú dime, ¿eh? No voy a estar hablando de más y luego le haga mala leche a tu casa de estudios, ¿no? Ya también ahí estudié, pero de todos modos, porque para no hacerle mala imagen. Entonces, después de la selección, ¿qué sigue?
Adelante, Lili. Abran su micrófono y díganme quién sigue. Yo, es que estaba aquí revisando mis apuntes y lo primero era el evangelismo, ¿no? El plan de Cristo, salvar a la humanidad. Luego, el primer elemento era el evangelismo. Y luego el método de Cristo son los hombres y ocupó personas, y solo fueron 12 para multiplicar. Y después fueron los evangelios, su propósito y la mentalidad del discípulo. O ya me Eh, salté. no, no, está bien. El primero es el plan de Cristo y que implica lo que ya vimos, pertinencia y propósito, las personas. Luego sigue la selección, seleccionamos. El siguiente elemento empieza con A. Adelante, Arturo. Es la asociación Ok. y ¿Qué después es la sigue la consagración. Ok, ya dijiste dos, ya, no, ya les ayudaste con una, hermano Arturo, ya les ayudaste, ya es el hermano que ayuda a los demás del grupo. Ok, asociación, y se acuerdan que ahí fue cuando tuvimos el ejercicio, creo que fue ahí o no, bueno, cuando hablamos y estuvimos hablando en la parte de la asociación, ¿no? Y es cómo estás en relación, bueno, yo no voy a decirles nada, perdón. Asociación, ¿cómo vieron la asociación? ¿Qué les dejó la asociación? ¿Alguien se está asociando o algo más? ¿Algo que puedan decir sobre este tema? Es asociarse con alguien más. Suena muy fácil, ¿va? Asociarse con alguien más, pero piensen en Cristo. Es ser como él y andar atrás de él, seguir sus pasos. Ok, bien. ¿Quién más le ayuda aquí al hermano Arturo? Es el ponerte a escuchar con atención lo que está sucediendo en la vida de esta persona para poder ayudar ese es el propósito que Dios tiene para nosotros como discípulos. A mí me llama mucho la atención que primero tenemos que nosotros mismos ser honestos con nosotros mismos para poder ayudar a la persona, para poder decirle y guiarla por el camino correcto. Primero que nada, unidos, irnos al perdón y al arrepentimiento. A mí me gusta mucho ese pasaje donde dice Lucas 15, ya no, donde nos exhortan, ¿verdad? A que prediquemos, porque somos bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, pero la guardemos no escondida, sino para poder hablarla, manifestarla y hacernos entender también con nuestros hermanos que están pasando por situaciones diferentes y poder juntos unirnos en una verdadera oración que sea genuina tanto para ellos como para nosotros. Gracias, mi hermana Pati. Gracias. Y miren, adelante, Reina, por favor. Pastora Reina. Gracias. Pues complementando un poquito lo que han dicho mis hermanos, creo que tiene que ver con que, y lo voy a parafrasear de esta manera, nos asocien con Cristo, o sea, que nos vean actuar, hablar, decir, subir, bajar, todo, que nos vean y que digan, ¿tienes algo que no sé? O siento a Cristo en ti, o lo escucho en ti, ¿no? O lo veo en tu rostro o en tus acciones. Decir que nos asocien con Él, que la gente verdaderamente vea de manera genuina su personalidad en nosotros. Okay. Esto no hay otra manera, hermana, no hay otra manera, hermanos, más que estar presentes. Y esto es bien, esta palabra de estar presentes es algo que debemos de tener. No hay discipulado que no implique que nos relacionemos y que nos involucremos. Y a veces no nos gusta involucrarnos. ¿Por qué? Porque empiezas a saber cosas que no quisieras saber o a meterte en cosas donde no te quisieras meter o empiezas a tener una carga que no quieres tener. Sobre todo
para un narcisista y alguien que es egoísta, esto es lo peor que le puede pasar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tiene que estar dentro de mostrarse, lo que ahorita decías, pastora, pero también lo que decía la hermana Patti, o sea, tienes que estar presente. Es asociarte, es conocer a las personas, es dar un poco y abrirte un tanto. Hay que ser muy sabios, ¿eh? Hay que ser muy sabios y hay que ser muy entendidos y muy dirigidos por el Espíritu, porque hay unos que, ay, sí, pásate, ya está aquí. Y toda la familia así como que, ay, mamá, otra vez, ya tenemos 8 personas todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, y todo el tiempo está en la casa y nunca tienes tiempo para mí, ¿no? O sea, es una situación muy complicada porque a veces queremos hacer esta parte de discipulado y decir, ah, bueno, nos metemos y metemos a toda la gente a todo. Y va a haber gente que nos va a traicionar, ¿me explico? Y va a haber gente que no va a agradecer y va a haber gente que no va a entender esto. Entonces tenemos que ser muy sabios cómo asociarnos. Ahora, no podemos cerrarnos y tenemos que estar conscientes que vamos a tener que abrir nuestro caparazón y poder tener algo con las personas. Entonces, esto es muy importante. No voy a volver a dar la clase, ya la tienen ahí, pero si me están entendiendo el punto, no es que estemos repasando, no es lo que estamos repasando, sino lo que estamos haciendo es cerrando el punto de supervisión. Estamos supervisando si esto, lo que yo estoy haciendo, para que me entiendan, ¿qué estoy haciendo? Supervisando si entendieron lo que vimos o no lo vimos. ¿Para qué? Para evaluar qué di y si lo captaron o no lo captaron. Esto es algo que yo tengo que hacer como discipulador. Alguien me decía de aquí, oye, ayuda, discipúlanos. Ah, ok. Tú dirías, oye, pero ¿cómo nos puedes discipular en una clase? Ah, pues ¿cómo? Viendo si estás aprendiendo lo que tienes que aprender y accionando lo que tienes que accionar allá afuera. ¿Me explicó? Y esta parte de supervisión es, ¿si entendiste los conceptos? ¿Si entendiste lo que vimos o no lo entendiste? Y aclarar eso. La siguiente es la consagración. Y les voy a dar un tip para que alguien mencione esto. Costo. Consagración es costo. ¿Quién más quiere participar? A ver, alguien que no haya participado, porque yo los veo muy calladitos. A Suri, a Andrea, a Daniel, a quién más, a Fer, y los veo muy calladitos. Y ni modo, no pueden Yo, estar calladitos, porque aquí no hay de calladitos. Dale, Suri. Ya Suri levantó la mano y ahorita alguien abrió el micrófono, pero ahorita. Sí, ya me animé. Pues Adelante, Suri. igual con todo esto que están comentando, pues yo creo que también en mostrarte, lo que hablábamos las clases pasadas, mostrarte también tú tal como eres, también es complejo cuando haces discipulado. Y obviamente porque tienes que ver que no seas piedra de tropiezo, pero también cuando te muestras tal como eres y convives más con esas personas, pues también a esas personas les das confianza y es cuando ellos también se pueden abrir contigo, o eso es lo que yo he, ajá, lo que yo he podido observar cuando hago discipulado con los jóvenes de mi iglesia o con los jóvenes de mi grupo cristiano, pero sí es como mutuo, es recíproco, porque si solamente yo quiero que ellos me compartan de su vida, pues no va a funcionar y ya. Ok, muchas gracias, Suri. Bien, excelente. Ya ven cómo si están calladitos, pero si tienen todas las ideas ahí. Yo nada más. A ver, Andrea abrió el micrófono. Consagración, costo. A ver, Andy, por favor. Ya abriste el micrófono, yo lo vi. Yo lo vi desde aquí. Sí, pues bueno, o sea, yo creo que igual como lo comentamos en una clase, consagración, pues al final de cuentas es ofrecimiento y creo que ahí abarca también el darte por las otras personas. O sea, realmente, pues como dijiste, Fer, ¿no? O sea, el egoísmo no tiene que, pues, caber aquí y sí es un darte, ¿no? Un sacrificarte por la otra persona y realmente, pues, tener toda esa parte de la empatía y, pues, sobre todo, estar sensibles, o sea, poner muy sensibles nuestro espíritu para realmente hablar y que nuestra oración o lo que vayamos a edificar sea, pues, basado en lo que el espíritu quiere. Pero sí, creo que es mucha parte de la entrega y de la disposición de nuestro corazón. Gracias, Andy. Adelante, Artur, por favor. gracias, Fer. Es cierto, creo que el sacrificio, la misma palabra es fuerte, más en el Evangelio. Creo que el sacrificar
muchas cosas para poder servir, discipular. Todos los puntos que nos diste son lo que me recordó a que la palabra empatía aún falta más para que podamos realizar un buen discipulado. Exacto. Gracias, Arthur. Pues qué tremendo, ¿no? No le quiten el costo a su discipulado. Allá abajo la palabra, la mano, Lili. ¿Vas a comentar algo, Lili? Sí, adiós. Yo también quiero comentar. Sí. Ok, Sobre la consagración, que es la obediencia, y que decía que usted, pastor, nos decía que Jesús no exigió que fueran inteligentes sus discípulos, pero sí teníamos que ser fieles a lo que Él nos enseña y lo que está escrito. Y del costo, pues es como tener bueno, es que aquí en mi apunte dice, tener que la sumisión absoluta a su soberanía del maestro. Ok, entonces fíjense cómo Dios va permeando todo esto. Adelante, mi hermana Patti, perdón, ya me estaba tomando mi tiempo y dije que no iba a hablar hoy. Hoy No, estaba no, de no, supervisor, no, no gracias. de participante. Gracias. Bueno, esta situación de la consagración, hablan de la santidad, ¿verdad? También, que tenemos que tener esas vestiduras constantemente limpias, con la obediencia, la fidelidad, no al ser humano, sino a Dios. Y después todo viene por añadidura, amarnos los unos a los otros, y cuesta mucho trabajo, hermano, cuando hay situaciones que a lo mejor en la vida no lo puedes asimilar, pero con la ayuda de Dios, podemos hacerlo todo, ¿no? Cuesta trabajo, pero también a mí me mueve mucho, cuando dice, en Juan 6:76, los mismos discípulos dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Porque lo estaban dejando, lo estaban dejando, era su guía, su amado, era todo, ¿no? Pero nosotros, por eso dice el Señor, cuida de lo que sale de tu boca, porque con el corazón decimos que lo amamos, pero a veces estamos no estamos. A veces hay mucha gente que está muy lejos del amor de Dios y que habla y dice, y por eso nos dice hipócritas. A veces dice, hablen bien con denuedo de mí, y si no, mejor guarden silencio. Entonces, pastor, a mí me queda muy claro que la obediencia y la fidelidad primero es a nuestro Padre Dios, para que nosotros verdaderamente podamos ser unos buenos discípulos. Aconsejar, porque aconsejar, a veces aconsejamos con la carne, no con el espíritu, pastor. Entonces me queda muy claro todo lo que usted nos ha ido llevando. Y aquí no hay de otra. La obediencia, la fidelidad, el amor primero a nuestro Padre, y luego a nosotros, para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros, pastor. Gracias. Así es. Gracias. A ver, vamos a avanzar ya casi estamos avanzando, pero bueno, no va a dejar que no participen los que no han participado, porque yo soy muy bueno, para que participen los que no han participado. A ver, Daniel, comunicación, ¿qué viste en comunicación, Daniel? ¿Le puedes ayudar Andy Soberanes? Pero no le ayudes antes de que Daniel, ¿ahí andas? Hola, sí, sí, sí. Sí, a ver, comunicación, ¿qué podemos ver en comunicación? A ver, pues que yo entiendo Ajá. que precisamente en la parte de, pues toda esta, es una relación de, pues en este caso como de dos, ¿no? Tú estás, como decía Suri, justo poniendo de ti y también ellos, hablando contigo. Entonces, yo considero precisamente que la comunicación es sumamente importante. También siento que tiene que ver la transparencia en las personalidades, no sé, no estoy segura. A ver, te voy a ayudar, Espíritu Santo.
cuando vimos comunicación, vimos Espíritu Santo. ¿Qué asociación haces con comunicación y el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante el Espíritu Santo dentro del discipulado? ¿O tú por qué consideras que el Espíritu Santo es importante dentro del discipulado? Pues porque el Espíritu Santo es el que literalmente yo diría es nuestra guía día a día, es el que nos está recordando, el que de alguna forma está hablando a nuestra vida, a nuestro espíritu, en decirnos qué es bueno, qué no está bien, qué me incomoda, me hace reflexionar también en lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal, lo que necesito cambiar. Y creo que todas esas cosas pueden ser como muy introspectivas y mientras seas una persona, bueno, mientras escuches al Espíritu Santo y seas introspectivo, yo creo que es más fácil comunicar estas cosas que tienes, que necesitas, que te hacen falta. Bueno, sí. Gracias, Daniel. ¿Le ibas a ayudar, Andy? Sí, bueno, creo que, bueno, respecto a, eh, como retomando lo que había dicho la hermana Patti, justamente es la comunicación que tenemos primeramente nosotros con el Espíritu Santo para que Él nos hable y nosotros de esa forma podamos comunicárselo a quienes estamos discipulando y no sea sobre nuestra carne. Y de la forma en la que lo comunicamos, pues tiene que ser completamente asertiva, como para tampoco ni meter de más palabras, ni ponerle como de nuestra cosecha y como cosas así, ¿no? O sea, ser más que nada, eh, sí, pues sí, como lo decía Daniel, o sea, tener Ok. como esa parte de tener una buena comunicación, no solo con el Espíritu Santo, sino como con toda esa red que es Espíritu Santo, yo, y yo por medio del Espíritu Santo, poderle hablar a quienes estoy discipulando. Muchas gracias, mi hermana. Gracias, gracias, gracias. No crean que los pongo a sufrir a propósito porque me gusta hacer sufrir a la... No, no, no. Lo que quiero es conocerlos porque parte de la supervisión es conocer a las personas. ¿Por qué les dejo que escriban en el foro? Y por favor pónganse al corriente. Oye, no me metí esta semana al foro porque fue una semana de mucho doctor, pero necesito meterme al foro, verlos, leerlos, los leo y los conozco. Y dense el tiempo de conocerse, ¿me explico? Porque conozco sus pensamientos, conozco qué onda, dónde están, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, o sea, sobre dónde trabajar más, dónde poner más énfasis y dónde ya está todo listo. ¿Por qué razón? Porque tú entiendes que una vida es trascendente. ¿Se acuerdan que la estrategia de Dios que son? Personas, dijo hace rato nuestra hermana Lili, son personas y las personas son las que transforman todo. Y si una persona no está caminando correctamente en Cristo, entonces genera un caos, pero si camina correctamente, genera una bendición. Entonces nos debe de interesar cómo están caminando cada una de las personas que están aquí. Pareciera que nada más les doy la clase y que no sé, pero ya sé cómo contesta uno, cómo contesta, quién participa menos, quién participa más, quién no quiere que ni lo vean, ¿no? Y entonces ya lo voy viendo y voy viendo qué escribe, quién no escribe, quién escribe mucho, quién escribe poco, quién nada más escribe para que digan que sí escribió. O sea, sí se da uno cuenta. ¿Y por qué te tienes que dar cuenta? Porque te interesa la vida de las personas. ¿Me explico? Y necesitas algo, el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que comunica, es el Espíritu Santo el que transforma, es el Espíritu Santo el que hace los cambios, es el Espíritu Santo el que hace la conexión correcta con los demás. ¿Me explico? Y ya me voy a apurar porque si no me emociono y empiezo a hablar yo. A ver, Fer, si puedes hablar, tocayo. No puede barrer, que diga, no puede barrer, perdóname, no puede hablar porque está barriendo, no, está en la moto, perdón. Ok, ok, ok. Y ya se puso, y se puso, bueno, ya. Ok, Reina, ya. Ya No, nos... viene en la moto escuchando, pero no puede hablar. Ok, entonces no hables porque no quiero un accidente, por favor. Lo siento. Está bien. Ya sabemos que Fer barre, pero no barre, pero sí barre. Ok. Ya ven Sí cómo sí se podría ocasionar un accidente con una podría escoba. ocasionar accidente. Ok, ok.
Me imaginé al Harry Potter ahí. Ay, Dios mío. No puede ser. Ay, ay, ay. Bueno, ya me hicieron el día ahorita ustedes. Bien, Reina, bien. Me encanta. A ver, demostración. ¿Quién más entonces? ¿Quién me falta? ¿Alguien? En demostración ya lo vimos. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada y se fueron a un grupo? ¿Qué les quedó? ¿Alguien le quedó alguna impresión fea, buena, padre de esto de la demostración? Paz, pero ¿no te faltó delegación? Ay, sí me brinqué. Ah, es que se acuerdan que lo hice al revés. Es que se acuerdan que me brinqué delegación por demostración. Era primero demostración, luego delegación. Yo fui el desordenado, perdónenme. Pero bueno, vamos a delegación por como se los puse, ¿no? Pero, a ver, O sea, es que yo justamente siento que quedó cool que fuera comunicación y luego delegación, Ah, porque sí. siento que van de la mano. O sea, cuando tú empiezas como a comunicarte con tus discípulos y los empiezas a conocer, entonces ya empiezas a ver a quién puedes delegar. O sea, como que yo sentí que estaba conectado, pero pues chance no. O sea, chance sí No, iba no, con... no, pues no está, el escritor lo puso así, yo me equivoqué y Dios lo acomodó bien y a ti se hace sentido, así llévalo y qué bueno, pues así se los enseñé, pues venga, o sea, puede ser la comunicación y si te queda más claro así, la delegación y ahorita nos explicaste por qué, genial, o sea, una vez que comunicas, pues ya puedes hacer esta delegación de a quién le vas a estar dando las cosas y a quién le cuesta delegar aquí. A ti, Reina. ¿Por qué te cuesta delegar, Reina? A ver, platícanos. Cañón, me cuesta muchísimo delegar. Lo pueden decir aquí Arthur, mi mamá, Lili, Fer, Andy, Suri. No, me cuesta muchísimo delegar. No, no tengo idea por qué. O sea, porque creo yo en mi corazón que confío en todos y en su sabiduría y que el Señor es quien les da la sabiduría y el conocimiento. Pero como que no tener yo el control es como de ¡ah! Este, pero sí, sí me cuesta delegar, pero justamente estamos aprendiendo esto para que mejoremos todos, incluida esta parte. Ok, muy bien, muy bien. Fíjate que dijiste la palabra clave. A los que nos gusta el control, nos cuesta delegar. Y nos gusta el control, siempre decimos, es que somos controlados. No, es que a veces eres muy perfeccionista y quieres que las cosas salgan así, ¿no? Y te gusta que no salga, ¿no? Y dices, si dejo que este lo haga, le va a dejar un fleco, ¿no? O sea, de eso, a mí lo único donde no me delegan nada es en las artes manuales, ¿no? Y dicen, no, tú no, porque cortas horrible, ¿no? Y cada que corto algo, mi esposa es la que me dice, no, 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 dame, no, no, no cortes nada, ¿no? Porque dice, ay, es que te estoy diciendo que por la raya y te vas chueco. Y es esa parte donde no me delegan eso, ¿no? Hay que saber también a quién delegar. A mí no me deleguen cortado y tejido y todo eso ruido porque voy a hacer un caos, ¿no? Pero ni tampoco poner tornillos ni nada, no soy malo. Pero tenemos que aprender, porque si no vamos a explotar, porque si no vamos y no confiamos en que Dios pueda hacer y no llevamos a madurez a los demás. Adelante, Lisbeth, porque yo creo que tú quieres dar algo ahí y no te voy a quitar la inspiración. No, más y bueno, es que justamente iba a decir que no siempre es que seamos controladores, más bien somos perfeccionistas y eso nos lleva a ser controladores. Y creo que sobre todo en las cosas de Dios, bueno, ese temor que tenemos de que las cosas se hagan bien y se hagan como para Dios, pues sí, así como que, ay, no, es que no lo va a hacer bien, o ya lo están haciendo y, a ver, no, dame permiso, yo lo hago, ¿no? Es esa parte. Y si me permites, yo quería comentar algo desde el principio de nuestros puntos iniciales, en donde hablabas acerca pues esta parte de la selección, que yo decía, no es tanto que yo seleccione, sino que Dios me dé a quién seleccionó para que yo lo pueda acompañar. Y en la asociación, bueno, entender, no sé si estoy bien, pero lo voy a decir. Me vino en esta parte de la asociación el versículo donde habla que somos cordón de tres dobleces. Es decir, hay una asociación, pero no soy yo y el discípulo, yo y lo que esté haciendo. Es Dios, yo y el discípulo. Dios, yo y la labor que en ese momento se me otorgue. Ok, ok, muchas gracias.
Fíjense, les voy a decir algo. A mí me costaba mucho también delegar, mucho. Y luego te dicen, no, es que si tú, a mí me enseñaron que el púlpito no se le suelta a nadie. Así me lo enseñaron. Dices, no, hay que ser celoso con el púlpito. Y para soltar el púlpito y que alguien predique, uy, tiene que ser así súper, casi tu clon, ¿no? Entonces yo era muy celoso en eso y de repente cuando me sentía mal, pues no tenía que predicar o predicar yo, o tenía que hacerlo yo o resolverlo, ¿no? Imagínate. Y Dios me dio una lección bien tremenda. Y no fue una lección, sino me enseñó algo y me mostró algo. Antes de empezar la iglesia, me dijo, tienes que capacitar gente. El Espíritu me puso, tienes que capacitar gente que se quede. Disipula gente que se quede y que se haga cargo de la iglesia por cualquier cosa y que crezca. Y dije, "Ay, pero eso es darles autoridad, sí". Y entonces en ese momento empecé a discipular durante un año, así como ahorita lo estoy haciendo con ustedes, les di esta clase y otras clases más, de todo un seminario se los dimos en un año, y empezamos a discipular gente que ustedes algunos conocen, Isaac, Abel, Felipe, algunos conocen a varios de ellos, ¿no? Y, y empezaba a dárselas y iniciamos la iglesia y el 2022, en 24 de abril de 2022, a mi esposa le dieron los infartos cerebrales. Le dieron 10 infartos cerebrales y y hubo 6 derrames, ¿no? Entonces prácticamente mi esposa estuvo un año fuera de todo y yo estuve 6 meses casi fuera, casi esos 6 meses fuera de circulación de la iglesia, ¿no? Incluso no pude ir a la iglesia prácticamente durante 2 o 3 meses. Y Dios me enseñó algo. Si no hubieras delegado, Fernando, ¿qué hubiera pasado con Kairos, con la iglesia? ¿Qué hubiera pasado? Ahora, hay una parte en la delegación bien interesante. Tienes que aprender a aceptar que las cosas no van a salir al 100% como tú quieres que salgan. Pero ahí es donde dices, pero tienes que dejar que el espíritu haga lo que quiere hacer. Claro, no iba a salir como yo quisiera, pero sin embargo, algún pastor una vez me preguntó, oye, ¿qué pasó con tu iglesia durante 6 meses? ¿No? No se cerró, ¿qué hicieron? ¿O qué hicieron en todo este proceso? No pasó nada. La iglesia siguió avanzando porque la gente siguió tomando, predicaron, llegaron a la iglesia y durante 6 meses la iglesia avanzó y nos esperó y se delegó eso. Entonces, esto es muy importante porque te quita una presión muy fuerte. ¿Me explico? Ahora hay que saber a quién delegar, cuándo delegar y cómo delegar y saber supervisar, lo que ahorita vimos. ¿Me explico? Porque no delegas y, bueno, ya hazlo como tú quieras. No, habrá que corregir, habrá que enfocar, habrá que dar esto y saber a quién delegar, porque también si delegas a alguien que no sabe recibir feedback, wow, qué problema, ¿eh? Porque le delegas y dices, sí, pero déjame, ¿para qué me lo dejas? A mí me lo dejas así y no me tienes que decir nada, ¿no? ¿Les ha tocado algo así? Ay, ya me estoy colgando, perdón, hermanos. Y les ha tocado algo así que dices, ay, pues tranquilo, o sea, te lo delegué, pero tienes que aprender a recibir un feedback, ¿me explico? Necesitas ser gente que aprenda a recibir y decir, o sea, no te estoy diciendo que lo hiciste mal, te estoy diciendo en qué corregir y qué cambiar, porque todo es conforme a la edificación. Y si tú tienes el corazón correcto, no hay problema, hermano, ¿sabes? Nada más tener el corazón correcto, que es edificar en amor. Entonces, pues esta parte de la delegación fue importante. Después la demostración. La demostración es hacer. Ahorita estamos haciendo una demostración, ¿están de acuerdo? O sea, más que una clase de supervisión, les estoy diciendo, les estoy enseñando cómo se supervisa. ¿Sí o no? Entonces estoy ocupando la demostración. ¿Con qué? Con la supervisión y con el tema de supervisión. Y es muy interesante, hermanos, y ya voy a terminar, ¿eh? Ya solamente es esta parte. Admitir aquí, Arturo. Y con esto vamos a terminar. En supervisión es esto. Ya vimos el repaso. Siempre quedaban cosas por hacer y aprender. Se alegraban con sus éxitos, pero su meta no era otra que la conquista del mundo. Ojo,
Por eso supervisamos, queremos conquistar el mundo y con este objetivo supervisaba sin cesar los esfuerzos. No supervisamos por lastimar a la gente, por tener control, por tener hegemonía, por decir nosotros somos los que dirigimos. Supervisamos porque tenemos una encomienda, conquistar el mundo y establecer el reino de Dios. Y por eso hacemos una supervisión interesante en las personas, porque queremos que se establezca el reino de Dios, porque queremos que el reino sea para gloria y honra de Él. Les daba una conciencia más aguda de sus deficiencias y por ello estaban más dispuestos a recibir la corrección del maestro, lo que ahorita les decía. ¿Sale? ¿Estás dispuesto a recibir corrección? Mira, si no estás dispuesto a recibir corrección, no puedes ser discípulo ni discipulador. Así de simples. No lo puedes ser. ¿Por qué razón? Porque no vas a alcanzar a ver tus errores y no vas a permitir que los demás vean sus errores. Y hay que aprender a bajar la información y decirles cómo sí y cómo no hacerlo. Sí, esperaba lo mejor de sus esfuerzos y esperaba que fueran mejorando a medida que crecían en conocimiento y gracia. Dios siempre está esperando más de nosotros y nosotros debemos de esperar más de nuestros discípulos y más de la gente que estamos discipulando, no menos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos de gloria en gloria, porque el reino de Dios no retrocede, sino que avanza, ¿ok? Entonces, la supervisión debe de llevarnos a poder mejorar y poder hacer cosas. Y con esto termino. Por falta de supervisión se echa a perder un dirigente prometedor. Tengan cuidado. Hay que conducir a los discípulos a la madurez. Si no supervisamos, podemos detener esto. Y esto es súper claro en administración, en management, en liderazgo, en todo. Lo que no se supervisa, hay un dicho, y no me acuerdo cómo dice, pero en pocas palabras, lo que no supervisa, al final de cuentas, no funciona. ¿Cómo se le llama? Ustedes que son administradores, management, creo que tú eres de esto, ¿verdad, Reina? ¿No? Ok. ¿No? ¿Nadie es de esto? Bueno, el chiste, y Mi para que me... mamá sí. Y yo soy, perdón, Ajá. hay que evaluar. Necesitas estar evaluando los avances para poder corregir el camino o seguir avanzando, ¿no? Entonces, sí es importante y creo que el ejercicio que hiciste hoy fue muy bueno porque además nos ubicó en conceptos que a lo mejor teníamos un poquito dispersos y nos dio más objetividad. Ok. Entonces, siempre, miren, lanzas algo, generas un proyecto, dices, wow, estamos a hacer el super evento de matrimonios y todo está súper padre. Y lo mandas, pero no lo supervisas y se hace un caos. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque no hay un control, porque no hay una dirección, porque no hay, pues ya está todo printado, pero la supervisión tiene que ver con el campo de trabajo, tiene que ver con esa parte donde te metes y donde dices, ok, hoy ya me di cuenta que algunos conceptos no estaban. Hoy seguro algunos se dijeron, oye, que no me pregunte de este, que no me pregunte de este porque no me acuerdo, que me pregunte de este porque ese sí me sé, pero si me pregunta de este, ya no sé ni de qué se trató, de qué era. Y ya sabes hoy que tienes que repasar, ¿cierto o no? Hoy, después de esta clase, ya sabes, dices, no me sé nada de esto, no lo estudié y vas a volverlo a leer. ¿Por qué? Porque vas a decir, no tenía claro, no, ¿por qué este rollo no me hizo clic? ¿No? Ay, no le puse atención a la primera, yo pensé que eso era la introducción de la plática cordial de la entrada del curso. Y dices, no, pues es lo que amarra todo. ¿Sí me explico? Y ahorita lo que dijiste, Reina, es súper interesante porque sí nos hace entender esto. Entonces, supervisemos cómo va el avance de nuestros discípulos, ¿ok? ¿Realmente están entendiéndonos? ¿Realmente sí están cambiando? ¿Realmente sí están haciendo cambios en su vida? ¿O nos estamos engañando nosotros o ellos están engañando? Porque aquí hay algo bien importante, hermanos. Son vidas. Y es futuro y es eterno y es destino. ¿Me explico? Mira, tú puedes perder dinero y dices, bueno, lo pierdo, hago otro negocio y lo gano. Pero en el reino es diferente. Se pierden oportunidades, se pierden vidas, se pierden acciones que no van a regresar y puede haber cosas sumamente dolorosas. ¿Me explico? Entonces, por eso debemos de tener más cuidado con lo que Dios nos ha encargado, porque una mala decisión te cuesta años. Pregúntenle al rey Saúl, tanto y no obedeció a Dios, no mató a Agag, ¿y qué le costó?
el reino. A David, ver a Betsabé. Una mala decisión. No atender el enojo de Absalón. No atender a su hijo. Partió el corazón de Absalón con David y generó algo terrible, la muerte de Absalón. Es algo que yo creo que David, no sé cómo se lo perdonó, pero fue algo que generó David, al final de cuentas. Sí había rebeldía en Absalón, pero David no actuó como padre. Lo dejó ir y perdió a su hijo. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, el discipulado es serio. Y discipular es serio. Pero gloria a Dios porque nos permite hacerlo. Dios les bendiga, hermanos. Perdón, ya me agarré 15 minutos más, pero espero que haya sido de bendición. Vamos por la última la semana que entra, ¿vale? Sí, Y pastor, gracias. pues Dios me los bendiga mucho. Ahí denle muy fuerte al discipulado. Sí, pastor, Bendiciones. gracias. Bendiciones, gracias. Bendiciones a Gracias. todos. Buen día. Buen día.